a preguntar, donde ustedes nos hacen sus preguntas y nosotros, con ayuda de nuestros psicólogos, las responderemos. Hola, hola, yo soy Alejandra, es un placer estar aquí de nuevo en este programa y vamos a conocer a nuestros psicólogos. Una de estas es Elena de Sales. Mucho gusto, Elena, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Hola a todos, mi nombre es Elena de Sales, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí, estoy ansiosa y muy emocionada por saber cuáles son sus preguntas para que nosotros los psicólogos vamos a responder a Por ustedes. otro lado, tenemos el privilegio de tener a la honorable psicóloga Magali Rengifo. Para mí es un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Magali Rengifo, soy psicóloga y lingüista de la Universidad de Yale. Comenzando con las preguntas, una de las hechas por de sus seguidores es que cuál de los sentidos es el que se requiere estimular más a la hora del proceso del aprendizaje. Indudablemente la escucha es el principal sentido que debe ir en nuestra hora de clases y en nuestras actividades. Cuando aprendemos a escuchar claramente la palabra, a seguir indicaciones como nos las dijeron anteriormente y seguir los pasos correctamente, el resultado final va a ser muy gratificante y exitoso. Ese sería el primer sentido que creo yo que no solamente en la hora académica es importante, sino en tu vida en general. Cuando aprendemos a escuchar a las personas, a nuestro cuerpo, al mundo cuando habla, podemos prestar atención y a tener un cambio, hacer algo para mejorar. Por otro lado, indudablemente, otro sentido que es muy importante sería el habla. Cuando ya tenemos ese complemento de escucha, de que sabemos lo que vamos a decir, porque ya tenemos un proceso donde tenemos algo organizado por haber escuchado, el momento en que vayas a explicar o dar tu opinión, tendrás algo muy coordinado y muy chévere que el resultado se va a ver algo trabajado. Entonces, escucha más, habla con prudencia, increíble. Entonces creo yo que en la hora de clases, lo académico, eso sería un plus increíble para un trabajo muy bueno. Muchísimas gracias por ese valioso aporte. Ahora tenemos una pregunta que ha sido muy común en nuestro público y es: ¿de qué le sirve a un maestro entender la forma como aprenden sus estudiantes? Cuando un maestro conoce e identifica la manera en que sus estudiantes aprenden, esto permite que el maestro elija actividades precisas que se adapten a las capacidades de cada uno de ellos, llevando a cabo metodologías exclusivas que fomenten y faciliten la construcción de conocimientos sólidos y además el aprovechamiento del tiempo que se tenga estipulado para la clase, gracias a que los maestros conocen el cómo enseñar y de paso motivar a los estudiantes a desarrollar y perfeccionar todas aquellas habilidades que tengan. Estas maneras se les llaman estilos de aprendizaje y algunos de estos pueden ser verbal, auditivo, táctil, kinestésico, social, individual y lógico. Otra de las preguntas hechas por tus seguidores es que cómo favorece el proceso de aprendizaje en el proceso de lenguaje como tal en el estudiante. Primero, debemos saber que el lenguaje es un fenómeno social y cultural que permite la comunicación entre nosotros y los demás para compartir ideas, pensamientos, emociones e información. Su aprendizaje se da de forma natural y espontánea debido a la interacción que tenemos con el medio en el que nos desenvolvemos desde nuestro nacimiento. Para describir de qué forma el proceso educativo favorece el desarrollo del lenguaje, citaré a Vygotsky, que dice que las bases de la comunicación humana se encuentran en los contextos sociales y uno de los contextos en el que más nos desenvolvemos una gran parte de nuestra vida es en el contexto educativo, donde el lenguaje es el medio por el cual enseñamos y aprendemos. Es decir, que a medida que se desarrolla el proceso
aprendizaje-enseñanza se fomenta y mejora el desarrollo del lenguaje, el cual es utilizado tanto de manera espontánea como guiada. Claro, y en cuanto a esto, un seguidor nos preguntó que qué tipo de motivación tiene que propiciar un maestro en sus clases. Muy interesante tu pregunta, porque te está yendo por un lado muy laboral, muy académico, que muchas veces no le tomamos la importancia que se debe y no nos damos cuenta que allí comienza todo lo que está en nosotros, porque del estudio creas y siembras tu camino hacia tu futuro, porque lo que ves es lo que vas a reflejar en el camino que viene. Entonces, cuando hablamos de cuál es la motivación que debe proporcionar el profesor a los estudiantes en clase, en el aula de clases, ¿cuál puede ser? Pues yo aquí te digo que el profesor debe demostrarle a los estudiantes un propósito, una razón para ellos creer, para esforzarse, para la cual luchar y dar lo mejor en esos trabajos, en esas actividades, cómo entregarse, ya sea el propósito de graduarse, de tener estudios, reconocimientos. Entonces, cuando tú tienes algo por lo cual ser mejor, por lo cual esforzarte, sale bien, porque es algo por lo cual tú estás luchando, y si lo estás haciendo con amor, que te nazca, que tú dices, ok, voy a intentarlo, voy a esforzarme por esto, por obtener esos buenos resultados, obviamente eso es lo que vas a obtener. Entonces ese es el tipo de motivación que los estudiantes necesitan, una razón por la cual actuar, una razón por la cual luchar y esforzarse para hacer cada día mejor. Siguiendo con esto, otra pregunta que nos hicieron es que ¿cuál función influye más? Si el pensamiento sobre el lenguaje o el lenguaje sobre el pensamiento. Me encanta este público porque hace muchas preguntas interesantes. Okay. Wow, bueno, esta pregunta es muy compleja porque desde que estamos muy pequeños el lenguaje y el pensamiento están muy relacionados. Bueno, no solamente pequeños, mientras crecemos. Entonces creería yo que el pensamiento es lo primero, lo primordial, porque desde que nacemos estamos escuchando, pensamos y tratamos de imitar lo que tenemos dentro, lo que vemos. Entonces, así con acciones, con palabras, mientras estamos en la etapa de crecimiento, tratamos de imitar sonidos, si queremos aprender un nuevo idioma, imitar pronunciaciones. Entonces, sí, pero el pensamiento debe ir primero porque debe existir algo que lo fundamente y que muestre una motivación, un contexto para uno querer desarrollar el lenguaje debido y que se merece o que pide para llevar a un punto exitoso. Entonces podríamos decir a ustedes público que claro, el pensamiento debe tener más fuerza que el lenguaje en un poco cuando se trata del ser humano. Entonces sí es un poco complejo porque uno depende del otro. Y es que también nos preguntaron con relación a este tema si podemos establecer algún tipo de relación entre la cultura y el desarrollo del lenguaje. Absolutamente, y claro que sí. Desde pequeños, nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar va muy ligada al lenguaje. Desde muy pequeños empezamos a crear estructuras de la manera de hablar, las expresiones que vamos a usar y cómo le llamamos a ciertas cosas. Entre pasan los años y vamos creciendo, escogemos qué palabras eliminar, qué otras usar para momentos específicos. Tenemos un listado y vamos aprendiendo día a día de ese lenguaje. Asimismo con la cultura, desde muy pequeños
cuando nacemos en nuestra casa ponen especificaciones y eso hace que comencemos algo propio, un sentido de pertenencia con nuestra cultura, la forma en que nos vestimos, comemos, creencias, etc. Al pasar de los años, estas tradiciones, esta cultura que tenemos va cambiando un poco. Hay personas que la mantienen, la mejoran, como hay otras que prefieren dejarlo atrás, dependiendo si este tipo de cultura tiene que ver con la edad o los gustos de la persona mediante pasan los años. Es una preferencia totalmente personal. Y claro que sí, va muy ligado la cultura con el lenguaje. Este va con el otro porque es desde nuestra cuna que aprendemos estas dos características y mediante los años comparten la idea de que podemos cambiarlas, mantenerlas o eliminarlas totalmente de nuestra vida. Otra pregunta que se mucho cada uso es que si la personalidad como tal es modificable. Wow, veo que esta pregunta la han hecho demasiado. De hecho, creo que yo me la hago demasiado día a día. Si una personalidad es modificable o no. La psicología demuestra que sí lo es. El ser humano actúa y responde a ciertos estímulos de acuerdo a sus experiencias anteriores y al círculo en el que esté viviendo. Así es como sus emociones fluyen, ya sea negativas o positivas. Todo tiene que ver en su alrededor y qué hace al ser humano reaccionar de tal manera, ya sea que el estímulo sea con un propósito satisfactorio o que no lo sea. Una personalidad es modificable totalmente. Actuamos según lo que vemos, según lo que sentimos. Si queremos tener un control de esas emociones, debes caer en cuenta de qué es lo que quieres cambiar o mejorar. Entonces sí, una personalidad es totalmente modificable. Lo puedes hacer tanto consciente o inconscientemente. A la mayoría de veces el ser humano cuando trata de mejorar lo hace de manera consciente y elige en qué aspectos quiere cambiar o mejorar. Y como también muchas otras veces no nos damos cuenta de que estamos empezando a tener malos hábitos y allí es cuando lo estamos haciendo inconsciente o quizás conscientemente, pero no hacemos nada para cambiar. Y con esa pregunta cerramos el programa. Fue un gusto para nosotros, de la mano de nuestros especialistas, resolver todas sus dudas e inquietudes. Nos vemos en la próxima edición. Claro que sí, Alejandra. Ahora, no olviden darnos like si les gustó este video, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendiente de la próxima emisión de nuestro programa Atrévete a Preguntar. Nos vemos pronto. ¡Adiós!